Ahora, en una ocasión, una hermana de la iglesia murmuró de su pastor, de uno de sus pastores. Ella habló mal y luego, cuando pasó el tiempo, se dio cuenta de lo que ella había dicho era una mentira, era una farsa. Entonces ella se sintió muy avergonzada y fue donde el pastor y le pidió perdón. Le dijo: pastor, he pecado y he dicho falsedades en contra suya, he murmurado y no me siento tranquila, quiero pedirle perdón. Y el pastor, para darle una lección, le dijo: muy bien, yo puedo perdonarte, pero con una condición. Y ella dijo: pues lo que usted me diga, con mucho gusto lo voy a hacer. Quiero por favor que me traigas una gallina de color negro. ¿En serio, pastor? ¿Usted quiere eso? Sí, sí, por favor. Entonces ella corrió al mercado y se compró una gallina negra y la trajo delante del pastor. Pastor, aquí está su gallina, la que me pidió. Muy bien, ahora quiero que la mates. Y ella dijo: "Oh, bueno, voy a hacerlo". El pastor probablemente quiere un caldo de gallina, dijo ella, y lo mató a la gallina. Y dijo el pastor: ahora, quiero que por favor tomes las plumas y, y las botes en este monte que está aquí al frente de nosotros, en todo ese bosque, y riegues todas las plumas. Y ella dijo: bueno, es raro lo que me pide, pero por obtener el perdón voy a hacerlo. Entonces ella tomó las plumas y empezó a botar por todo lado y regresó contenta y le dijo al pastor: pastor, he hecho lo que usted me ha pedido. Ahora sí, ¿tengo su perdón? Y él le dijo: sí, quiero que vuelvas a recoger todas las plumas. Y ella dijo: lo que usted me pide es muy difícil. Y él le dijo: es así la murmuración que tú hiciste contra mí. Tú regaste esa información a todo mundo y ahora es difícil que se pueda arreglar todo ese asunto. Muchas veces, hermanos queridos, pensamos que la murmuración es un pecado sencillo, un pecado pequeñito, pero la murmuración causa mucho daño, mucho daño. Y creo, hermanos queridos, que nosotros debemos poner mucha atención a este pecado. Y en este estudio vamos a analizar cuál es el papel de Dios con respecto a la murmuración. Así que acompáñeme, vamos a abrir el libro de Números, vamos a irnos a ese libro y vamos a encontrar unos principios muy interesantes que van a aparecer en toda la Biblia. Muy bien, antes de empezar, quiero decirle, hermano querido, que la murmuración en su significado viene del griego, que significa ser un traidor o ser un difamador. Es decir, cuando se habla de murmuración, se refiere a una persona que habla mal de otra persona. También se puede traducir como calumniar o también denunciar. En Santiago capítulo 4, versículo 11, hay un mandamiento explícito para la iglesia. La iglesia debe entender esto. Dice el texto bíblico: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es un mandamiento para nosotros, pero a veces no lo entendemos. Sencillamente, no entendemos qué es murmurar y de todas formas lo hacemos. Vamos a estudiar, como les dije, Números capítulo 12. Espero que ya vaya abriendo su Biblia para entender lo que está pasando. Antes de eso, quiero hacer una dinámica. Si yo preguntara, y ustedes estuvieran aquí delante de mí, y les preguntara: ¿quién de ustedes es un ladrón? ¿O quién de ustedes es un fornicario, adúltero o drogadicto? La gente no alzaría la mano. La gente no alza la mano cuando se habla de estos pecados, pero cuando se dice:
¿Quién de ustedes son enojones? ¿Quién de ustedes no tiene un buen carácter? ¿Quién de ustedes ha gritado? ¿O quién de ustedes ha dicho una mala palabra? Es más fácil que las personas alcen las manos o alce la mano. Si alguien le dice, ¿quién de ustedes no tiene pelos en la lengua? Y muchos pueden alzar la mano fácilmente. Yo quiero mostrarle que hay veces que las personas creen que ciertos pecados no son tan graves delante de Dios, pero podemos estar muy equivocados. Vamos a hablar acerca de la murmuración, que es un pecado de la boca, es un pecado que decimos nosotros. Ahora, por favor, abramos en Proverbios 13:3 para empezar, hermanos queridos. Por supuesto, vamos a continuar en Números 12, pero vamos a leer Proverbios 13:3. Dice el texto bíblico: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Esto es un proverbio muy antiguo, inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, que muchas personas tienen problemas con lo que dicen con sus labios. Ahora, este pecado de la murmuración tiene que ver con la imprudencia, con lo que nosotros pensamos y decimos enseguida. Hay veces que las personas no se aguantan, quieren hablar y hablar, y por no razonar y por no pensar lo que se va a decir, terminan diciendo cosas muy feas. A veces murmuraciones muy grandes que están destruyendo, a veces hasta familias. Hay matrimonios, hermanos queridos, que por un mal comentario ha causado muchos problemas entre esposo y esposa, y a veces entre hijos. Hay que tener mucho cuidado. Yo quiero que usted me ponga mucha atención aquí en esta parte del estudio. Hermanos queridos, quiero hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿quién es el más afectado cuando hay la murmuración? Bueno, alguno de ustedes dirá, el más afectado es el que es murmurado, el que de quien se habla en el chisme, en la calumnia. Otros dirán, pues todos somos afectados. Pero hermanos queridos, bíblicamente, el más afectado es la misma persona que murmura. Y quiero, hermanos queridos, que aquí me ponga mucha atención, realmente mucha atención. Cuando usted decide murmurar, realmente usted se está haciendo daño. No hay de otra, hermanos queridos. La Biblia va a ser muy clara en esta noche y nos va a exhortar a cada uno de nosotros y nos va a decir que quien se hace daño cuando abre la boca y habla mal de otra persona es la misma persona que habla. Así que, por favor, lea conmigo Proverbios 18:7. Vamos a leer esto y dice ahí, Proverbios 18:7, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Es un problema abrir la boca y decir algo en contra de un hermano. ¿Por qué? Porque se está dañando a sí mismo, se está contaminando y va a tener problemas con Dios directamente. Así que vamos a pasar, por supuesto, a Números capítulo 12, nuestro pasaje, pero antes yo quiero decirle que lo que vamos a ver es la historia de una familia. Y vamos a encontrar una historia que cayó en una desgracia prácticamente. Vamos a ver cómo dos hermanos murmuran contra su hermano. Y esto va a ser trágico porque vamos a estudiar y vamos a entender lo que va a pasar. Y para que usted entre en contexto, vamos a hablar de lo que sucede y de quién vamos a hablar, por supuesto. Vamos a hablar de la familia de Moisés, específicamente de Aarón y de María, que son hermanos de Moisés. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo sucede esto? Bueno,
Todo empieza en Egipto. En Egipto se encontraban todos los israelitas en cautividad, eran esclavos de los egipcios. Entonces Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel y escogió a Moisés, ¿sí? Moisés, por cuestiones que solamente Dios hace, Moisés vivió en Egipto, siendo judío, vivió como un príncipe durante 40 años. Por cuestiones de la vida, Moisés huyó de Egipto y se encontró en Madián. En Madián, él consigue una esposa. ¿Por qué? Porque él se apegó a un patriarca prácticamente llamado Jetro. Jetro es de Cus. Jetro es de piel negra porque Cus es Etiopía. Así que Jetro tenía una hija y Moisés tomó esa hija como su propia mujer. Entonces, el color de la piel de esa doncella que tomó Moisés era negro. Ahora, es interesante lo que sucede, y es que Moisés saca al pueblo de Israel a sus 80 años y los lleva por el desierto y él los encamina a la tierra prometida. Y nos encontramos aquí precisamente en Números capítulo 12, Moisés dirigiendo a ese pueblo, Dios dando señales preciosas y maravillosas, guiándoles al Canaán de Galilea. Entonces, ahí nos encontramos, ese es el contexto, y quiero decirle que precisamente en Números capítulo 12 va a aparecer la murmuración. La murmuración hoy en día, aquí en Latinoamérica, tiene muchos eufemismos. Por ejemplo, se dice de la murmuración como el chisme, se dice también como voy a transmitir una información importante, se dice también voy a contarte la última noticia. Si sabías, te voy a decir algo en confianza. La gente habla del chisme como si fuera algo muy normal y muy necesario de contar. Bueno, ese es el contexto, hermanos queridos, y dice el capítulo 12, versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y es interesante lo que pasa. En la privacidad, probablemente en una habitación, Aarón en confianza empieza una conversación con su hermano. Y esa conversación es en contra de Moisés. ¿De qué estaban hablando? Estaban hablando de la esposa de Moisés. Y la conversación tenía que ver que no les caía bien la esposa de Moisés. Y empezaron a decir, es cusita, es negra. Y ese fue el tema de conversación. Y si usted se da cuenta, todo lo que hacen ellos, Moisés no lo sabe. No lo sabe. Eso es murmuración. Hablar mal de alguien que no sabe que están hablando de esa persona. Es una conversación a las espaldas de Moisés. Y ahora, lo que hacen ellos es muy bajo. Es feo, porque están hablando de su propia familia. Ellos están desacreditando a la esposa de aquel líder que le sacó de la tierra de Egipto. Muy bien, esta conversación sigue avanzando en confianza. Aarón y María siguen conversando en contra de Moisés y en el versículo 2, mire lo que dice. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Qué están diciendo ellos, hermanos queridos? Lo que están diciendo tiene que ver con el poder. Bueno, él tiene una mujer cusita, no es del pueblo de Israel. Y además, tú y yo somos iguales a Moisés.
¿Acaso Dios no ha hablado por nosotros también? Ellos tienen un problema de celos. Ellos están igualándose a Moisés y se sienten al mismo nivel. Bueno, tiene que ver con poder, tiene que ver con ambición. La conversación de ellos es desacreditar a Moisés y ellos igualarse al mismo nivel que Moisés. Lo interesante es que al final del texto bíblico, en el versículo 2, dice, ¿y lo oyó quién? Lo oyó Jehová. Dios escuchó esto. Yo quiero decirle algo, hermano querido, y esto es un principio bíblico. Si usted murmura, aunque sea en cuatro paredes, con otra persona, porque para murmurar se necesita dos personas, usted está siendo escuchado por Dios. Es interesante cómo Dios nos permite que nosotros digamos las cosas y Él lo escucha todo. Quiero mostrarle, hermanos queridos, en el Salmo 139, versículo 4, lo que piensa Dios, o lo que es Dios. Dice el Salmo, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, que el Señor sabía lo que iban a decir María y Aarón en contra de Moisés. Dios lo conoce todo. Él sabe nuestros pensamientos. Él sabe lo que usted está pensando en este momento. Él sabe lo que usted va a decir. Así que Dios lo controla todo y Dios, hermanos queridos, está en contra de la gente que no puede controlar su boca. Quiero decirle eso. Y va a haber juicio. Mire lo que dice Mateo 12:36. Esto es muy interesante. Dice Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir que, si usted o yo, hermano querido, hermanita, que me está escuchando, hemos dicho palabras ociosas, hemos hablado mal de un hermano o una hermana de la iglesia, o de un familiar o de nuestros padres, si hemos pronunciado palabras que no nos convienen, eso será tomado en cuenta en el día del juicio. La murmuración, lo voy a decir durante todo el estudio, la murmuración es grave. La murmuración trae problemas y estos problemas caen en su mayoría de la persona que dice esas palabras. Esto es un problema. Lo más triste de la historia es que ellos están murmurando no contra un enemigo, no contra una persona que no conocen mucho. Ellos están murmurando con aquel que fue a rescatarles de la esclavitud. Ellos están murmurando contra su propia familia. Y esto es un problema. Es un problema de falta de inteligencia, de falta de sabiduría. Hay veces que las personas menos pensadas que nosotros amamos son aquellas que murmuran contra nosotros. Claro, ¿cómo van a estar murmurando sus propios hermanos, su propia familia, su círculo? Y lo lamentable es que estas personas no son cualquier personas. Estas personas son espirituales. ¿Por qué lo digo? Porque Aarón es aquel sacerdote de Israel. Es el sacerdote. Y María es aquella profetisa que cantaba al Señor, que componía alabanzas al Señor. ¿Se acuerda? Bueno, esto es un problema bien grande y eso es un llamado de atención. No importa cuán espirituales seamos, si nosotros no controlamos nuestra lengua, si nosotros no usamos sabiduría, podemos caer en este pecado tan grave. Lo que está pasando en ese contexto, en el contexto histórico de ellos, es que hay un ambiente de todo el pueblo de murmuración. Es un ambiente de murmuración.
Por ejemplo, puede anotar esto que le voy a decir. En Números capítulo 11, el pueblo está quejándose contra Moisés y contra Dios porque no tienen carne, murmuran. En el capítulo 12 encontramos esta historia de María y de Aarón. En el capítulo 13, los espías que son enviados a mirar la tierra que tal está, también murmuran contra Dios. Y en el capítulo 14, otra vez el pueblo se encuentra murmurando contra Moisés. Entonces es un ambiente de murmuración. Entonces yo creo personalmente, hermanos queridos, que el ambiente social y las personas que nos rodean nos influencian mucho a nosotros. De tal manera que muchos murmuramos. ¿Por qué? Porque murmuran en la calle, porque murmuran en el colegio, porque murmuran en la sociedad y lamentablemente los programas más vistos en la televisión tienen que ver con farándula, con chismes, con noticias de las personas y a las personas y a la sociedad nos tienen engatusados, nos tienen a la expectativa de las personas famosos. Tal persona, tal cantante, tal jugador de fútbol, se casaron, se divorciaron, están nuevamente de novios, otra vez se juntaron, se cambió de sexos, etcétera, etcétera. Hay noticias en este mundo y estas noticias son murmuración contra otras personas, hablando mal contra otras personas. Así que este mundo está contaminado de noticias que hablan mal de otras personas. Y lo interesante de la historia en Números capítulo 12 es que Moisés no se entera. María y Aarón lo hacen en secreto. Moisés desconoce lo que está pasando. Y mire lo que dice Proverbios, porque Proverbios es una realidad de la vida escrita en frases muy sabias. Proverbios 10, versículo 18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Entonces, la persona que no se atreve a decir las cosas de frente, va a buscar a otra persona para hablar mal de esa persona. Y dice aquí, y el que propaga calumnia es necio. O sea, no es inteligente. No es sabio el que está calumniando, hablando mal de otra persona. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos queridos, con la murmuración. La iglesia no debe murmurar. Es un mandamiento. Y si alguien no cumple este mandamiento de no murmurar, está en problemas con Dios. Como lo dije en Santiago 4:11, hermanos, ahí está explícito y muy directo, no murmuréis los unos de los otros. Hermanos, quiero ser más claro todavía. No debemos murmurar a espaldas de nuestros hermanos de la iglesia. No se debe hacer eso. Cuando hacemos eso, vamos a causarnos a nosotros mismos mucho, pero mucho daño. Y la verdad, ellos se están poniendo al igual que Moisés. Estoy hablando de Aarón y María, se están poniendo al igual, pero la verdad es que ellos no están murmurando contra cualquiera. Mira el versículo 3, Números 12:3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hermanos queridos, no estaban murmurando con cualquiera, estaban murmurando con el hombre más humilde, con el hombre más manso que existía en todo el planeta Tierra. Imagínese lo que estaban haciendo ellos. Y ahora usted se preguntará, ¿pero cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es muy grande. Ellos están en aprietos por la única razón es que Dios
siempre está de parte de los humildes. Voy a leer el Salmo 147, versículo 6, que es lo mismo que Santiago capítulo 4, versículo 6. Salmo 147, versículo 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Este salmo, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra, precisamente va a cumplirse en la historia de Números capítulo 12. Moisés, el humilde, va a ser exaltado y los murmuradores, los soberbios, Aarón y María van a ser colocados al nivel del piso. Esto está interesante, hermanos queridos. Espero me esté poniendo mucha atención. Yo quiero decirle algo. Moisés es el hombre más manso, más humilde en toda la tierra, pero la verdad es que no siempre fue así. No siempre fue así. Dios trabajó en la vida de Moisés. Sí, hermanos queridos. Cuando él vivió 40 años en Egipto, él era un príncipe. Él tenía todo. Era muy rico, era muy preparado. Era experto en hablar y cursó las universidades de aquel tiempo, imagínense, en toda sabiduría y ciencia. Él conocía muchas cosas. Era bueno para administrar, era un hombre de muchas letras, pero cuando se enteró que era judío, él no soportó ver cómo un egipcio maltrataba a un judío, entonces él actuó en ese tiempo con violencia. A sus 40 años, él era un hombre impulsivo, que no controlaba sus emociones, era violento. Y esa escena terminó en que Moisés asesinó a un egipcio. Y eso le causó muchos problemas. Por su violencia, por su carácter, por su inestabilidad emocional, él hizo ese error en su vida y Moisés huyó de la ley de Egipto. Aunque era príncipe, iba a ser condenado a muerte. Entonces él huye y viaja al desierto de Madián. Y allí precisamente, hermanos queridos, él se consigue otra vida. Y su vida es completamente distinta. Moisés es un hombre viejo de 80 años que no ha hecho nada en la vida, hablando económicamente. Él trabaja como empleado en el oficio más humilde que podía existir. Se convierte en un pastor. Como pastor, no está cuidando sus propias ovejas. Él está cuidando las ovejas de su suegro, Jetro. Entonces, imagínense esta posición. No tiene nada, está casado, no tiene ni siquiera una oveja y lo que está haciendo es cuidar ovejas ajenas. Es pobre, es viejo. Muchos dirían está arruinado. Pues sí, pero es un proceso, si usted se da cuenta, en el que Dios permitió que sucedan todas esas cosas a pesar de la inteligencia, a pesar de la sabiduría que tenía, para que él aprenda a ser manso y humilde. Una vez humilde y manso, Dios le utiliza para rescatar al pueblo de Israel. Ahora, las ovejas no son de Jetro, ahora las ovejas son de el Dios Todopoderoso. Entonces, él conocía el valor de una oveja y él sabía cómo trasladar las ovejas por el desierto. Él conocía muy bien el desierto. Y a propósito, yo creo que él sabía por dónde salir cuando el Señor los estaba guiando 40 años por el desierto. Pero por la obediencia y la humildad, él obedeció completamente, hermanos queridos, completamente a Dios. Entonces, este es el proceso en que Dios puede hacer de una persona violenta a la persona más mansa, más humilde de toda la tierra. Eso hace solamente
el Señor. Yo le quiero decir algo en este punto del estudio bíblico, y es que nosotros debemos aprender a someternos a Dios. Probablemente usted esté pasando por una situación muy difícil en este momento. Piense que el Señor está trabajando en usted y piense en qué tengo que cambiar. Probablemente lo que tengo es orgullo, probablemente lo que tengo es soberbia, y Dios me está aplacando para ser más humilde, para que yo sea una persona obediente al Señor. Es probable que sí. Ahora, entienda esto. Si nosotros nos damos cuenta que murmurar nos trae tremendos problemas con Dios, entonces no debemos murmurar. Por supuesto, no debemos hablar a las espaldas de otra persona. No hable mal de otro, no difame, no critique, no chismee. Sí, amado hermano, debemos controlar nuestra boca. ¿Por qué? Por una sola razón. Dios está escuchando. Dios escucha todo el tiempo. Y le quiero decir algo. Aunque lo que usted va a decir sea verdad, no hable mal de su hermano. No importa si la información que tiene es cierta. No hable mal de su hermano. Y debemos aprender esto, hermanos queridos. Porque si lo logramos, vamos a poder controlar todo el cuerpo. Lo estudiamos en Santiago, hermanos queridos, Santiago capítulo 3. Ahora, quiero preguntarle algo. Quiero preguntarle, ¿cuáles pecados le desagradan a Dios? O sea, si Dios tuviera una lista, ¿cuál cree usted que serían los primeros pecados que a Dios le desagrada? Si yo le preguntara, yo creo que muchos responderían que el pecado más desagradable es el adulterio, dirían unos. Otros dirían es la fornicación. Otros la pornografía. Otros dirían el pecado más desagradable es la borrachera. Pero quiero decirle que Dios tiene su propia lista. Sí, usted puede pensar que ciertos pecados le desagradan a Dios, pero quiero mostrarle la lista de Dios. Los 7 pecados que a Dios le desagrada son los siguientes. Yo creo que usted lo sabe. En Proverbios capítulo 6, del 16 al 19, dice lo siguiente. 6 cosas aborrece Jehová, es decir, lo que más odia Dios, lo que a Dios le detesta, lo que él aborrece son los siguientes pecados. Aún 7 abomina su alma. Versículo 17 para los que están siguiendo. Primer pecado que a Dios no le gusta. Ponga mucha atención. Los ojos altivos. Cuando una persona es orgullosa, no le gusta al Señor eso. Es el primer pecado. La lengua mentirosa. No le gusta al Señor. Las manos derramadoras de sangre inocente. Aborrece el Señor eso. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras, por segunda vez la mentira. Y el que siembra discordia entre hermanos. Y creo, hermanos queridos, que María y Aarón están cometiendo muchos de estos pecados. Por lo menos 5 pecados están cometiendo ellos que a Dios no le gusta, que a Dios desagrada, que a Dios le aborrece esos pecados. 5 pecados. Hablando cosas que ellos no deben hablar. Están en problemas con Dios, por supuesto. Entonces, yo quiero decirle a este punto del estudio que la murmuración es un problema gravísimo. No podemos menospreciar ese pecado. Ese pecado debe ser examinado en cada cristiano. Ahora, mira el versículo 4, Números capítulo 12, versículo 4. Dice el texto,
Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Y mírelo esto en una escena. Moisés, Aarón, María, vengan, salgan, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. ¿Y qué hicieron ellos? Salieron. ¿Se imaginan cuando escucharon la voz de Dios? Bueno, Moisés estaba acostumbrado a escuchar a Dios, pero María y Aarón empezaron probablemente a temblar. Su corazón empezó a latir fuertemente y fueron al tabernáculo de reunión. Aunque son llamados los tres, lo que va a suceder, hermanos queridos, sucede de forma pública. ¿Por qué? Vamos a leer el versículo 5. Mire lo que sucede. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Si descendía la columna de la nube al tabernáculo, todo el pueblo sabía que el Señor descendía. Y se puso a la puerta del tabernáculo, y en la puerta del tabernáculo, hermanos queridos, ya no menciona a Moisés, sino que va a llamar a los dos pecadores, a los dos que estaban hablando mal de Moisés. Y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y estos dos salieron a donde les llamó el Señor. Usted dirá, pues si yo hubiera estado en los zapatos de ellos, estaría temblando, estaría muerto de miedo. Y es precisamente, hermanos queridos, lo que estaba sucediendo. María y Aarón estaban pensando, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a suceder con nosotros? Dios va a descender, hermanos queridos, para hacer justicia. Quiero que lea, antes de continuar con el versículo 6, quiero que lea conmigo un texto que ya lo vimos en esta serie de estudios, Santiago 4:6. Dice el texto bíblico, Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es justo que los que son de confianza de Moisés estén hablando en contra de Moisés. Dios no lo va a permitir. Dios va a resistir a María y a Aarón. No quiero que ustedes hablen mal de mi siervo. No pueden continuar hablando a espaldas de él. No es correcto. No se puede servir en la obra de Dios murmurando. Es incorrecto. Es una falta gravísima. Versículo 6 de Números capítulo 12. Versículo 6. Y él les dijo, Dios a Aarón y a María, oíd ahora mis palabras. Yo ya les escuché. Yo escuché cómo hablaban mal de Moisés. Ahora es su turno. Escúcheme. Escúcheme a mí. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, va a haber profetas. Dios va a levantar profetas. Le apareceré en visión. ¿Cuál es la forma de comunicarse Dios con los profetas? Por medio de visión. En sueños hablaré con él. Sueños y visiones. Esa era la forma en que Dios hablaba con los profetas. Y Aarón y María, Dios les revelaba a ellos la palabra por visiones y por sueños. Pero, versículo 7, mire lo que les está diciendo. No así a mi siervo Moisés. Moisés es diferente. Moisés no es igual a ustedes. Aarón, María, Moisés no es igual a ustedes.
No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Él sí es fiel. Versículo 8. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Y aquí viene el reclamo. Él es un profeta poderoso. Es mi escogido. La pregunta para ustedes, Aarón y María, es, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? No se puede hablar en contra de los siervos de Dios. Hermanito, hermanita, tenga mucho cuidado. No se debe hablar en contra de los siervos de Dios. Es un pecado muy grave. Dios reprende al soberbio. Hermanos queridos, aparece una pregunta. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar en contra de mi siervo Moisés? El texto bíblico dice que un siervo de Dios, María, Aarón o cualquier siervo de Dios, debe entender que debe haber temor de pecar, debe haber temor de hablar en contra de, debe haber temor de murmurar. El texto no está diciendo que se debe tener temor de las consecuencias. El mundo tiene temor de las consecuencias, pero el cristiano, el siervo de Dios, tiene temor de pecar. El mundo le gusta pecar y tiene temor de las consecuencias. Al mundo y a la persona del mundo le gusta adulterar, pero tiene temor de que le encuentren. Por eso los vidrios de los carros les gusta poner en negro, para que no les miren, en secreto. Por eso tienen claves en el celular, porque les gusta pecar, pero tienen miedo a las consecuencias. Al ladrón le encanta robar, siente adrenalina cuando roba, pero tiene miedo de la cárcel. Se pone a llorar cuando lo atrapan. El mundo tiene temor de las consecuencias, pero el cristiano tiene temor, hermanos queridos, de pecar. Debemos nosotros desarrollar ese temor. Todo cristiano lucha contra el pecado. Y a usted y a mí nos debe dar temor de pecar. Por eso los mandamientos en el Nuevo Testamento. En Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra lucha no es para tener temor de las consecuencias, no. Nuestra lucha es vencer a las pasiones y deseos. Debían tener temor, hermanos queridos, y vamos a ver las consecuencias. Lo interesante, que después de haber escuchado su pecado de parte de Dios, ellos no hacen nada. No hay evidencia de que ellos se postran. No dice el texto eso. No dice que ellos muestran algún arrepentimiento. Ellos no dicen nada. En el versículo 9, mire las consecuencias. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios está enojado. A Dios no le gusta lo que hizo María y lo que hizo Aarón. No le gusta. Cuando pecamos, hermanos queridos, y no nos arrepentimos, no podemos estar en una relación con Dios. Dios no puede convivir con el pecador que no quiere arrepentirse. Dios no puede convivir. Dios se aleja de aquella persona que persiste en pecar y no muestra nada de arrepentimiento. Usted sabe esta cita, pero quiero recordarle Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los pecados de Aarón y de María
interrumpieron su relación con Dios. Dios se separó de ellos. Y quiero mostrarle, hermanos queridos, algo que Dios hace con los pecadores. ¿Qué hace Dios con los pecadores? Los reprende, los castiga. Dios castiga a sus hijos. Aarón y María son sus hijos. Son descendientes de Abraham, pero necesitan ser castigados en este momento. Y a muchos dirán, no, es que no está correcto. Bueno, usted no es Dios. Probablemente a usted le guste cuando se hable del amor y la misericordia, pero quiero mostrarle a un Dios justo, a un Dios que reprende el pecado, que castiga al pecador. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y continuando en el versículo 10 de Números 12, continuando con nuestra historia, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí, mire lo que pasó con María, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Y qué hizo Aarón? Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Aparece el castigo de parte de Dios. El pecado fue en secreto, pero las consecuencias fueron públicas, amados hermanos. Todos los que vieron la nube y estuvieron allí, miraron a esta mujer que estaba leprosa a consecuencia de su propio pecado. Y voy a leer algo acerca de la lepra para que usted tenga un conocimiento y que vea qué feo es alejarse del Señor. Qué feo es cuando un cristiano comete pecado y se aparta de los brazos del Señor. La lepra, según el erudito Edersheim, dice lo siguiente. La lepra que hoy llamamos lepra comienza generalmente con un dolor en ciertas áreas del cuerpo. Sigue el entumecimiento y pronto la piel de tales manchas pierde su color original. Se vuelve gruesa, brillante y escamosa. A medida que la enfermedad progresa, dice el texto de este erudito, las manchas engrosadas se convierten en llagas y en úlceras sucias debido a la falta de suministro de sangre. La piel, especialmente alrededor de los ojos y orejas, comienza a amontonarse con profundos surcos entre las hinchaciones. De modo que la cara del afligido comienza a parecerse a la de un león. Los dedos de las manos caen o son absorbidos. Los dedos de los pies se ven afectados de la misma manera. Su garganta se vuelve ronca y ahora no solo se puede ver, sentir, sino que también oler al leproso. Y se escucha su voz como chillona. Y si se permanece con él durante algún tiempo, se puede incluso imaginar un sabor peculiar en la boca, probablemente debido al olor. Esta enfermedad, hermanos queridos, terrible. Esta enfermedad no solo carcomía la piel hasta los huesos, sino que por la ley de Moisés se debía a esa persona apartarla del pueblo y se le consideraba inmundo. Y esa enfermedad, hermanos queridos, era incurable. Ningún doctor, ninguna medicina, nada podía aliviar el dolor y la angustia que sufría un leproso. Solamente tenían un camino, hermanos queridos, aquellos que eran leprosos.
rogarle a Dios que los cure, porque solamente Dios podía curar a un leproso. Y creo, hermanos queridos, que las consecuencias del pecado hacen que las personas estén en esta misma condición de podredumbre, de llagas, de sangre, de contaminación, de olor nauseabundo. Cuando uno está alejado de Dios y envuelto en los pecados de la lengua, de la murmuración o de cualquier otro pecado, tenemos esta misma condición. Y solamente quien nos puede ayudar es Dios. Aarón está espantado. Está mirándose probablemente a ver si a él también le llega la lepra. En el capítulo 12 de Números, versículo 11 dice, y dijo Aarón a Moisés, mire cómo le trata. Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Aarón está impresionado con lo que le pasó a María, tiene miedo, tiene temor, pero Aarón ahora, por lo que le pasa a María, está arrepentido. Hermanos queridos, a veces necesitamos estas cosas en nuestra vida para poder reflexionar y arrepentirnos. Ahora Aarón trata a Moisés con respeto, lo llama Señor, entiende su autoridad que el Señor le había dado, está dispuesto a sujetarse, pero su pecado le estaba alejando de este respeto, hermanos queridos. Reconoce su pecado y él dice, lo que nosotros estábamos haciendo es una locura. ¿Cómo vamos a ir en contra del Señor? ¿Cómo vamos a portarnos necios? ¿Cómo vamos a actuar sin sabiduría? Reconoce eso Aarón. Y quisiera preguntarle, si usted fuera Moisés, si su familia está hablando mal en contra de usted, si están diciendo cosas en contra de su esposa, la pregunta es, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo reacciona usted cuando están hablando a sus espaldas? Bueno, el mundo de afuera toma represalias legales. Consigue un abogado y empieza a seguir juicios porque me trataron mal y yo tengo mis leyes y no voy a dejar que hablen mal de mí. Eso piensa el mundo. Pero Moisés, hermanos queridos, es un hombre de Dios. Es un hombre que ha sido transformado. Es el hombre más humilde de toda la tierra. En el versículo 13 dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Hermanos queridos, Moisés tiene el carácter del Señor Jesucristo. Moisés, a pesar de que le hicieron daño, a pesar de que hablaron contra él, no dice nada. Moisés intercede por ellos. Y es interesante, pensando solamente en el contexto de esta historia, encontramos algunas similitudes, algunos le llaman sombras. Moisés como sombra de Jesucristo. Moisés, hablaron en contra de Moisés, Aarón y María. A Jesús le hicieron lo mismo. Los sacerdotes, los principales, hablaron mal de él, le acusaron. A Moisés se le describe en este texto como manso. Y quien escribe este texto, ¿sabe quién es? Es Moisés mismo, porque él escribe. Entonces, él se describe a sí mismo como manso. Y en Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesucristo se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón.
Usted mira que Moisés no abrió su boca. Jesús también no abrió su boca cuando le atacaron. Moisés intervino y fue el mediador entre los hombres y Dios. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo. Es un abogado, aquel que interviene entre el hombre y Dios. ¿Nota? Qué bonito, ¿verdad? Y algo que puede considerarse, probablemente no, pero Moisés tenía una esposa gentil. Y hoy en día, las iglesias de acá, que no son judías, el Señor nos ha tomado como esposa. Es interesante lo que sucede. Tenemos que ser como Moisés, porque Moisés es como el Señor Jesucristo. Si hablan mal de nosotros, amemos. Si hablan mal de nosotros, ayudemos. Si hablan mal de nosotros, debemos ayudarlos, intermediar. Si hablan mal de nosotros, tenemos que orar por esas personas. Moisés oró por ellos y nosotros debemos orar por aquellos que hablan mal de nosotros, hermanos queridos. ¿Responde la oración de Moisés? ¿Dios responde esa oración? Yo creo que no. Mire lo que dice ahí. Versículo 14. Respondió Jehová a Moisés: pues si tu padre hubiera escupido a su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Haserot y acamparon en el desierto de Parán. La oración de Moisés es: sana la hora, Señor, sana la hora, pero Dios no responde esa oración. ¿Por qué? Porque es necesario que María sea reprendida. Y María es curada, si no, hasta 7 días después. El pecado que se hizo en secreto tiene que ser reprendido en público. Y por eso, pecados como de soberbia en la iglesia también deben ser reprimidos. Este principio está, por ejemplo, en 1 de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, a los que enseñan falsa doctrina, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. El pecado debe ser reprendido en público, en este contexto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Probablemente usted dijo: he cometido algún pecado. He dicho cosas que no debo. ¿Qué tengo que hacer? Y quiero darle algunos consejos para finalizar ya el estudio. Debo decidir no hablar mal de nadie. Tengo que tomar esa decisión. Desde hoy voy a decidir no hablar mal de nadie. No importa si tengo la razón o es verdad, no hablaré de nadie. Y quiero mostrarle algo que dice en Tito. En Tito 2:3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Y aquí hay algo, un mandamiento: no calumniadoras. En el griego, calumniadoras significa, o viene del griego diabolos. ¿Y sabe a quién se refiere? A Satanás. Es decir, que cuando alguien decide calumniar a otro, cuando alguien quiere murmurar de otro, está tomando el papel de Satanás. Porque Satanás es el diablo. Satanás es el acusador, el que acusa. Y nosotros no debemos ser acusadores. No es nuestro papel. No somos Satanás. No amenore el pecado de una persona. Le cuenta algo: no, es que pobrecito está empezando. No amenore el pecado. Ni tampoco excuse el pecado de otras personas. No use las redes sociales para hablar mal de nadie. No preste su oído para escuchar chismes de otras personas. No acepte chismes, hermanos.
No acepte chismes. Si alguien quiere hablar con usted algún chisme, dígale que no, gracias. No quiero escuchar nada. Perdóname, hermanito. Cámbiele de tema. No sea parte de la calumnia o la murmuración. Bueno, hemos hablado en este estudio bíblico acerca de la murmuración. Hermanos queridos, probablemente aquí no hay murmuradores, pero si hay alguien que ha murmurado, en el amor de Cristo, por medio del poder de su palabra, les pedimos o le pedimos que ya basta de usar la lengua para hacer daño a los demás. No debemos ser partícipes de eso. Que Dios nos ayude, hermanos queridos. Que Dios nos ayude a ser prudentes con lo que decimos con nuestra boca. Solamente Él nos puede guiar en este camino para la salvación. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Gracias por darme esta oportunidad. Hemos terminado la serie. ¿Cómo lidiar con las ofensas? Que Dios les bendiga. Un abrazo.